La palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, agradezco a esta comisión su invitación a comparecer para comentar aspectos relativos a la campaña de vacunación contra la COVID-19 en España. En primer lugar, me presentaré. Inicié la farmacovigilancia en España y el Servicio Español de Farmacovigilancia en los años 80. Fui director del Centro Coordinador del Sistema Español de Farmacovigilancia y miembro de la Comisión Nacional de Farmacovigilancia hasta la creación de la Agencia Española del Medicamento en 1999. Y desde esta fecha hasta la actualidad he sido experto externo de esta institución y durante un tiempo miembro de su Consejo Asesor. Fui presidente del Comité de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud en 2004. He publicado más de 250 trabajos originales referenciados en bases de datos de revistas con revisión por pares, de investigación en farmacología clínica, farmacovigilancia y farmacoepidemiología, y dirigí el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en farmacoepidemiología hasta 2017. En la actualidad soy también experto externo de la Agencia Europea del Medicamento en materia de farmacovigilancia y formo parte del Comité Científico del Grupo GISE-PIFAR de la Agencia Francesa del Medicamento y la Alta Autoridad de Salud de Francia, aparte de seguir como consultor de otras agencias nacionales de medicamentos. No tengo conflictos de intereses relacionados con la industria farmacéutica o los productos sanitarios. Se me ha convocado a opinar sobre problemas y dificultades que se hayan producido hasta la fecha en el proceso de vacunación y en la aplicación por parte de las administraciones públicas competentes de la estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en España y sus posteriores actualizaciones. Y en los últimos días he podido escuchar gran parte de las comparecencias ante esta comisión y he pensado que puedo aportar algunos comentarios sobre tres cuestiones. Quizá no me dé tiempo de todas ellas. La primera, y a la que voy a dedicar más tiempo, la farmacovigilancia de las vacunas y el papel de las agencias reguladoras, la EMPS en España y la EMA en la Unión Europea. La segunda, algunos aspectos relacionados con la campaña de vacunación. Y la tercera, unos comentarios, si me da tiempo, sobre los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas. Primero, farmacovigilancia, Agencia Española y Agencia Europea. En materia de farmacovigilancia, los comparecientes en esta comisión, representantes de la Agencia Española, han descrito los complejos procedimientos y mecanismos de coordinación que han desarrollado para hacer frente a la epidemia de SARS-CoV-2. Reuniones, coordinación entre diferentes organismos de la Administración, con otros Estados miembros de la Unión Europea y con la Agencia Europea y con las comunidades autónomas. Procedimientos, pero escasos resultados si se exceptúan los relativos a la alta tasa de vacunación alcanzada, que al fin y al cabo no es más que lo que llamamos una variable instrumental, pero no una variable de resultados. El resultado es la prevención de la enfermedad y de la muerte. Análogamente, los informes de farmacovigilancia de la Agencia Española, el último, el 12º, publicado el pasado 26 de enero, informan de más de 55.000 notificaciones recibidas de efectos adversos de las vacunas hasta el 9 de enero de 2022. De estas, 375 tuvieron desenlace mortal y más de 11.000 fueron calificadas como graves. Y cito lo que el Sistema Español de Farmacovigilancia entiende como grave, entendiéndose como tal cualquier acontecimiento adverso que requiera o prolongue la hospitalización, que dé lugar a una discapacidad significativa o persistente o a una malformación congénita que ponga en peligro la vida del paciente o que resulte mortal, así como cualquier otra condición que se considere clínicamente significativa. Repito, más de 11.000 acontecimientos adversos graves después de la vacunación notificados al sistema. La publicación de estos datos puede ser vista como un ejercicio de transparencia, pero la realidad es que a falta de más detalles son difícilmente interpretables. Por ejemplo, a pesar de que en esta fecha se estaba iniciando la vacunación infantil y de adolescentes, en enero, y de que se citan casi 900 efectos adversos en menores de 20 años,
El informe no comenta los casos en este grupo de edad, precisamente el que concita mayores incertidumbres sobre la conveniencia de la vacunación. La transparencia no consiste solamente en subir informes técnicos a la web, que también, sino sobre todo en iluminar, en ayudar a dirigir la mirada y en ayudar a comprender. De lo contrario, se siembra el terreno para que proliferen la desconfianza y las suspicacias. ¿Quién sabe si por una intención de esconder la información en una montaña de datos, o quizás porque se entiende equivocadamente que esta comisión no es el foro para debatir cuestiones técnicas, este tipo de datos no han sido presentados ante sus señorías, de modo que la propia comisión no ha tenido una oportunidad de preguntar sobre el uso que se hace de ellos. Señorías, les quiero comentar algunas cuestiones técnicas que puede entender cualquier ciudadano, que creo que les pueden ser útiles. 12 consideraciones me parecen oportunas sobre la farmacovigilancia de las vacunas. La primera, las primeras vacunas disponibles contra la COVID, como recordarán, en España, y las más utilizadas hasta el día de hoy, han sido Comirnaty de Pfizer, de la que se han administrado más de 54 millones de dosis hasta el pasado 9 de enero, y Spikevax de Moderna, con 14 millones de dosis. Estas dos vacunas se basan en una nueva tecnología. Así como las vacunas tradicionales son gérmenes atenuados o porciones de ellos que estimulan el sistema inmunitario, las vacunas de ARN mensajero introducen un ácido nucleico que da instrucciones a células de la persona vacunada para que fabriquen esta proteína del virus, la llamada spike protein, que a su vez estimulará el sistema inmunitario. Conviene recordar aquí que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define una vacuna como, cito, preparado de antígenos que administrado a un organismo provoca en él una respuesta de defensa. Según esta definición, las llamadas vacunas de Pfizer y Moderna no son verdaderas vacunas. Son fármacos basados en una tecnología nunca usada en terapéutica hasta ahora y menos en campañas masivas. De ahí que la vacunación masiva supuso un experimento global, y esto me parece esencial para entender lo que quiero decirles a partir de ahora, sin precedentes en la historia de la humanidad. Segunda consideración. Los resultados de los primeros ensayos clínicos sobre las vacunas de Pfizer y Moderna, publicados en diciembre de 2020, mostraron valores de eficacia preventiva de 90% o más. Parecían muy convincentes y el mundo comenzó a respirar, nunca mejor dicho, con la perspectiva de las vacunas y a suspirar también por ellas. Pero debíamos ser conscientes de que entrábamos en un experimento preventivo vacunal global por su extensión y por la nueva tecnología que entrañaba. Tercera idea. Un ensayo clínico de vacunas o de cualquier medicamento da información que es preliminar, que debe ser comprobada en la práctica. Esto es la farmacoepidemiología, comprobar lo que ocurre en la práctica, que no es lo mismo que los ensayos clínicos. Por ejemplo, en el ensayo clínico sobre la vacuna de Pfizer-BNT, con más de 43.000 participantes, solo 5 de estos 43.000 eran mayores de 85 años y solo un 4% mayores de 74 años. Un ensayo clínico hecho en poblaciones que no eran las más vulnerables a la enfermedad. Sin embargo, como todos sabemos, la vacunación en España comenzó en los mayores de 80 años y la primera persona vacunada que ha sido recordada en esta comisión tenía 96 años cuando recibió la primera dosis. Una persona no representada en los ensayos clínicos sobre las vacunas. Cuarta consideración. Los ensayos clínicos de medicamentos y vacunas son diseñados, realizados e interpretados por la compañía promotora. El control de calidad de los datos recogidos también corre a cuenta del promotor y el control de la gestión de datos por las administraciones públicas se basa en inspecciones que son solamente muy ocasionales. Recientemente el British Medical Journal describió irregularidades en el ensayo de Pfizer conocidas como el Pfizer Gate. El fraude es habitual, a menudo y sobre todo en la catalogación y archivo de los acontecimientos adversos. Les contaré ahora un ejemplo que estoy autorizado a contarles.
El equipo RX-ISC, como RISC en inglés, riesgo con una X de prescripción médica, se autodescribe como un grupo de expertos médicos de alto nivel de reputación internacional en la detección precoz de efectos adversos de medicamentos y en la mitigación de sus riesgos, farmacovigilancia y atención de pacientes. Fue constituido en 2012 y dirigido por el profesor David Healy de la Universidad McMaster de Canadá. En colaboración con X-RISC, decía, hemos entrevistado y revisado hasta ahora la historia clínica de 3 participantes en ensayos clínicos, uno en el de Pfizer adultos, otro en el de Pfizer pediatría y uno en el de adultos de AstraZeneca, que han padecido de efectos adversos graves incapacitantes y que han sido literalmente desaparecidos, y uso la palabra que me recordó porque una de estas víctimas es argentina, de los informes de estos ensayos. Puedo decir que no es cierto que no se registraran acontecimientos adversos graves en los ensayos clínicos, que no se registraran. Ocurrieron, pero no fueron registrados, que es diferente. Comenzamos a tener constancia de que algunos problemas fueron escondidos debajo de la alfombra. Estos casos serán públicos dentro de unas semanas en la web de RISC, con nombres y apellidos de los